La versión oficial dice esto: Donald Trump es un político, un hombre de negocios, convertido en presidente, volátil, impredecible, amado por unos y aborrecido por otros, pero en esencia un fenómeno propio de la democracia norteamericana del siglo XXI. Así lo presentan los libros de texto que aún no se han escrito. Así lo repiten los analistas políticos cada noche en sus platós iluminados, con sus corbatas bien anudadas y sus certezas bien empaquetadas. La explicación es cómoda, ordenada, y encaja perfectamente en el molde de lo que estamos dispuestos a aceptar sin que se nos acelere el pulso. Es un hombre del sistema, aunque el sistema lo odie, aunque el propio sistema haya intentado varias veces expulsarlo mediante herramientas que en otras épocas se habrían llamado de otra manera. Es política, nos dicen, solo política, y suena razonable, hasta que uno se sienta a leer ciertos textos. No textos recientes, no artículos de opinión, no informes de inteligencia filtrados, ni memorandos clasificados obtenidos mediante la Ley de Libertad de Información. Textos que tienen entre 2000 y 2600 años de antigüedad. Y entonces algo cambia, algo en la columna vertebral del razonamiento empieza a ceder, como una viga que ha soportado demasiado peso durante demasiado tiempo. Y uno ya no puede volver a mirar las noticias de la misma manera. Permíteme que te cuente lo que encontré. Pero antes, si estás viendo este video y aún no formas parte de esta comunidad, te pido algo. Suscríbete ahora. No porque lo necesite yo, sino porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos merece un segundo, un tercer visionado. Merece ser compartido con alguien que todavía cree que la política y la profecía son dos mundos que jamás se tocan. Activa la campana de notificaciones. Deja que el algoritmo recuerde tu nombre cada vez que yo traiga algo que el mundo preferiría no saber. Porque lo que voy a contarte esta noche no está en los periódicos, está en los textos. Y hay una diferencia fundamental entre los dos. Los periódicos caducan al día siguiente, pero los textos llevan esperando 2 milenios a que alguien se siente a leerlos con los ojos abiertos y las noticias del mundo en la mano. Vamos a la versión oficial. Donald John Trump nació en Queens, Nueva York, el 14 de junio de 1946. Hijo de Fred Trump, constructor de propiedades inmobiliarias que levantó su fortuna en los barrios periféricos de Nueva York durante la posguerra, y Mary Ann MacLeod, inmigrante escocesa de la isla de Lewis, en las Hébridas, una mujer de fe presbiteriana que, según quienes la conocieron, nunca perdió ni el acento ni las convicciones con las que cruzó el Atlántico. Criado en Jamaica Estates, educado en la Academia Militar de Nueva York, graduado en la Escuela de Finanzas Wharton de la Universidad de Pensilvania, un hombre hecho de cemento, acero, contratos y litigios. Sus biógrafos más críticos lo describen como un narcisista clínico con tendencias autoritarias y una relación instrumentalizada con la verdad. Sus seguidores más fervorosos lo llaman el elegido de Dios, el ungido del Señor, el guerrero designado para combatir al Estado profundo antes de que el Estado profundo termine de devorar las últimas libertades de Occidente. Ambas descripciones, te lo anticipo ya, pueden ser multáneamente ciertas, y esa es precisamente la primera pieza que la versión oficial no sabe dónde colocar. Porque la versión oficial asume que el elegido de Dios es una metáfora, una expresión de devoción popular, de entusiasmo religioso sin contenido literal, del mismo tipo que cuando se dice que alguien tiene una misión o que algo era su destino, una figura retórica, un ornamento emocional, y suena razonable hasta que abres el libro de Daniel. El libro de Daniel, escrito aproximadamente en el siglo VI a.C., aunque los académicos más conservadores, los que se incomodan cuando los textos resultan demasiado precisos, lo datan en el segundo siglo antes de nuestra era, como si retrasar la fecha de composición pudiera neutralizar la perturbadora exactitud de ciertas descripciones.
Eso ya es un debate aparte, y un debate que también tiene mucho que decir sobre la psicología de quienes necesitan que las profecías sean escritas después de los hechos para poder dormir tranquilos. Lo que importa ahora es lo que el texto dice. El capítulo 7 del libro de Daniel describe una visión que el profeta tuvo durante el reinado de Belsasar, rey de Babilonia. Daniel ve 4 bestias que emergen del mar en una noche tempestuosa. La primera es como un león con alas de águila. La segunda es como un oso que tiene 3 costillas entre los dientes y al que se le ordena levantarse y devorar mucha carne. La tercera como un leopardo con 4 alas de ave en la espalda y 4 cabezas, a la que se le da dominio. Y la cuarta es la que nos ocupa esta noche. Daniel la describe como espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, con grandes dientes de hierro que devora y desmenuza y pisotea con sus pies lo que resta de las otras bestias. Esta cuarta bestia es diferente de todas las anteriores. Tiene 10 cuernos, y entre esos 10 cuernos surge uno pequeño que desplaza a 3 de los anteriores. Este cuerno pequeño tiene ojos como ojos de hombre, y una boca que habla grandes cosas. Detengámonos aquí, no porque tengamos prisa por llegar a la conclusión, sino porque esta es exactamente la clase de detalle que la lectura rápida, la lectura de consumo, la lectura de quien ya sabe lo que quiere encontrar, pasa por alto sin siquiera parpadear. El cuerno pequeño surge después de los 10, desplaza a 3 de ellos, tiene ojos como ojos de hombre, tiene una boca que habla grandes cosas. Yo quiero que te quedes un momento con esa imagen, un cuerno pequeño entre 10 cuernos grandes, un recién llegado que desplaza a 3 de los establecidos, con ojos que evalúan como los ojos de un ser humano, con una boca que, y esta es la traducción más literal del hebreo, habla cosas grandes y excesivas. En inglés, la traducción que se usa en la tradición americana es boastful speech, discurso fanfarrón, discurso que se engrandece a sí mismo. No digo nada más sobre eso. Solo pregunto si esa imagen, ese perfil, esa descripción de carácter le resulta completamente abstracta o si produce algo parecido a un reconocimiento involuntario. La versión oficial, cuando menciona este pasaje, lo encuadra rápidamente en la historia del Imperio Romano. Las 4 bestias representan 4 reinos: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Es la interpretación canónica, la que enseñan en los seminarios teológicos desde hace 500 años, la que figura en las notas al pie de la mayoría de las Biblias de estudio disponibles en cualquier librería cristiana del mundo. El cuerno pequeño, en esta interpretación estándar, representa a Antíoco Epífanes, el rey seleucida que profanó el templo de Jerusalén en el siglo II a.C. Todo encaja limpiamente. Todo tiene un nombre y una fecha y un lugar en el catálogo de la historia antigua, y suena razonable, hasta que empiezas a tirar del hilo de los detalles que no encajan, porque Roma ya cayó. Cayó en el año 476 de nuestra era, cuando Odoacro depuso al último emperador de Occidente, Rómulo Augustulo, un nombre casi irónico para el fin de un imperio. Y Antíoco Epífanes murió en el año 163 a.C. Ambos son historia terminada, archivo cerrado. Y sin embargo, el capítulo 7 de Daniel termina con el establecimiento del reino eterno del anciano de días, con juicio celebrado y libros abiertos, con el dominio dado a los santos del Altísimo, un acontecimiento que, por consenso de prácticamente toda la tradición escatológica, judía, cristiana e islámica sin excepción, todavía no ha ocurrido. Lo que significa que el texto no habla únicamente del pasado, habla de algo que atraviesa el pasado, pasa por el presente y apunta hacia algo que todavía está pendiente de resolución. Y esa es la segunda pieza que la versión oficial no sabe cómo manejar sin que el andamiaje entero tiemble y cruja bajo el peso de sus propias inconsistencias. Un teólogo retirado de la Universidad de Tubinga,
a quien conocí hace algunos años en una conferencia, que prefiero no identificar más, precisamente para no comprometer su situación profesional, me dijo algo que llevo grabado desde entonces con la precisión y la permanencia de una cicatriz. Me dijo: el error de los intérpretes modernos es buscar las profecías en el pasado, porque el pasado ya no puede sorprendernos. Pero las profecías siempre miran hacia adelante, siempre. El que pretenda haberlas entendido del todo es el que ha dejado de escucharlas. Y luego añadió algo que me ha seguido durante años como una sombra amable. El texto sabe más que el intérprete. Siempre ha sabido más. Y tiene la paciencia que nosotros no tenemos. Guardé esas palabras y las recuerdo cada vez que alguien me dice que el libro de Daniel ya está completamente cumplido y archivado en la estantería de la historia. Sigamos con la deconstrucción. La versión oficial también dice que el movimiento político de Trump, el MAGA, es un fenómeno puramente americano, un populismo de derechas comparable al de otros líderes en otras democracias occidentales que han surfado la misma ola de resentimiento, desconfianza institucional y nostalgia de una grandeza nacional que tal vez nunca existió exactamente como se recuerda. Orbán en Hungría, Bolsonaro en Brasil, Le Pen en Francia, Milei en Argentina, Meloni en Italia. Un patrón reconocible, analizable con las herramientas de la ciencia política convencional, predecible en sus mecanismos y en sus contradicciones. Y suena razonable, hasta que lees el capítulo 13 del Apocalipsis de Juan. El Apocalipsis, escrito en la isla de Patmos, una roca en el mar Egeo donde el Imperio Romano enviaba a sus desterrados, probablemente entre el año 80 y el 95 de nuestra era. Juan, el vidente, describe en su capítulo 13 una bestia que surge del mar, con 7 cabezas y 10 cuernos, parecida al leopardo de Daniel, pero más compleja en su composición, con pies de oso y boca de león. Esta bestia recibe poder y trono y grande autoridad del dragón, y es adorada por los habitantes de la tierra. Se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le da autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Pero hay algo más, algo que los sermones dominicales suelen pasar por alto con una velocidad sospechosa. El versículo 11 introduce una segunda bestia, una bestia que surge no del mar, sino de la tierra. Esta segunda bestia tiene 2 cuernos como de cordero, que es la imagen de la inocencia, de la mansedumbre, de lo que no amenaza. Pero habla como dragón, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia, hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la primera bestia, aquella cuya herida mortal fue sanada. Ese detalle que el texto incluye casi de pasada como si no fuera el dato más extraño de toda la descripción. Hace grandes señales, engaña a los moradores de la tierra y finalmente logra que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, reciban una marca en su mano derecha o en su frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tuviere la marca. La versión oficial explica este pasaje como una descripción del Imperio Romano. Nerón como la primera bestia, Domiciano como la segunda, o tal vez al revés, según la escuela interpretativa que uno siga. El número de la bestia, 666, se resuelve mediante la técnica de la gematría hebrea, sumando el valor numérico de las letras del nombre de Nerón escritas en hebreo con su título imperial completo, y el resultado cuadra con una elegancia que los académicos encuentran satisfactoria. Todo encaja, todo tiene nombre y apellido y fecha en el catálogo del primer siglo, y suena razonable, hasta que te detienes en un detalle que debería haberle incomodado a alguien mucho antes. Juan estaba describiendo sucesos que él mismo calificó de inminentes en su propio tiempo. Usó la palabra griega entachei, pronto, con urgencia, inminentemente. Y sin embargo, describió detalles que en el primer siglo eran tecnológicamente imposibles de implementar de manera literal. Una marca en la mano
o en la frente, sin la cual nadie puede comprar ni vender. En el año 90 de nuestra era, eso era metáfora, o símbolo, o proyección apocalíptica sobre un sistema de control que el Imperio Romano ejercía mediante otros medios. Pero en el año 2025, esa frase describe con una precisión que eriza la piel cualquier sistema de identificación digital vinculado a transacciones económicas. Y no estoy hablando de ciencia ficción de segunda categoría. Estoy hablando de proyectos que llevan el nombre de CBDC, Central Bank Digital Currency, moneda digital de Banco Central, que varios gobiernos del mundo llevan años desarrollando con distintos niveles de implementación. En China, el yuan digital ya existe y está operativo para millones de ciudadanos. En Europa, el euro digital está en fase piloto con trazabilidad completa de cada transacción. En Nigeria fue lanzado en 2021. El mundo avanza hacia un sistema en el que la identidad digital y la capacidad económica son inseparables, en el que una cuenta puede ser congelada con un clic, en el que el acceso al dinero puede condicionarse a comportamientos verificables, en el que, para decirlo con las palabras exactas del Apocalipsis de Juan, nadie puede comprar ni vender sin la marca del sistema. Y aquí viene algo que la versión oficial definitivamente no tiene preparada una respuesta, al menos no una que no produzca más preguntas de las que resuelve. Porque uno de los primeros actos formales de la segunda administración de Trump, en enero de 2025, apenas días después de su inauguración en el Capitolio, bajo un frío que los meteorólogos dijeron que era inusual para esa época del año en Washington, fue firmar una orden ejecutiva que prohibía explícitamente el desarrollo, la evaluación, la adopción y la implementación de cualquier moneda digital del Banco Central de los Estados Unidos. La orden fue recibida en los mercados financieros con una mezcla de alivio por parte de la industria cripto y de alarma por parte de los defensores de la regulación financiera. Los analistas políticos la interpretaron como un gesto de favor a los donantes tecnológicos del mundo cripto que habían financiado generosamente la campaña. Otros vieron en ella una jugada libertaria orientada a su base electoral más ideológica, y suena razonable, hasta que te haces la pregunta que nadie en los medios convencionales está haciendo. ¿Y si alguien estuviera, conscientemente o no, obstaculizando el cumplimiento de una de las condiciones que los textos proféticos asocian con el tiempo del fin? Detente un momento aquí. Respira, porque sé que esto empieza a sentirse como una presión en el pecho, como cuando uno está en una habitación pequeña y de repente se da cuenta de que las paredes son más estrechas de lo que recordaba al entrar. Y me parece bien. Eso significa que estás procesando en serio, que tu mente no está en piloto automático. Comparte este vídeo ahora mismo con alguien que lo necesite, con alguien que todavía cree que la profecía es un adorno del pasado y no una herramienta de navegación para el presente. Dale al me gusta si quieres que sigamos explorando juntos este territorio donde la geopolítica del siglo XXI y las escrituras de la antigüedad se funden en algo que no tiene nombre en el vocabulario académico convencional. Volvamos a los textos. El profeta Isaías, en el capítulo 45, pronuncia una de las frases más desconcertantes de toda la literatura profética hebrea. Dios habla de Ciro, el rey persa que conquistó Babilonia en el año 539 a.C. y que liberó a los judíos de su cautiverio babilónico y le llama su ungido, en hebreo, Mashiach, Mesías. El mismo término que siglos más tarde, en boca del Nazareno y en las cartas de Pablo de Tarso, adquiriría una dimensión que todavía divide la historia en dos partes que no terminan de reconciliarse. Y lo más perturbador, lo que los comentaristas académicos mencionan de pasada como si fuera un dato menor, cuando en realidad es el dato más explosivo de toda la tradición, es que Isaías escribió esta profecía décadas antes del nacimiento de Ciro. Nombró a un rey que todavía no había nacido. Le dio un título mesiánico a un hombre que no era judío,
que no adoraba al Dios de Israel, que muy probablemente nunca había oído hablar de Isaías ni de sus textos, que actuaba por sus propios motivos de expansión imperial y consolidación política en las fronteras de su reino. Y dijo, sin aparente incomodidad, que a través de ese hombre, independientemente de sus motivaciones, sus propósitos se cumplirían de todos modos. Este precedente, este patrón de que lo que algunos llaman Dios y otros llaman el orden profundo del universo, utiliza instrumentos que no lo conocen, que no lo invocan, que no actúan en su nombre, pero cuyas acciones encajan como piezas en un tablero que ellos no pueden ver, es algo que la teología ortodoxa acepta con una incomodidad que raramente se verbaliza. Lo acepta porque está en el texto, en blanco y negro, y no puede ignorarlo sin falsificar la tradición que dice representar, pero prefiere no extraer sus implicaciones más perturbadoras, porque si Ciro fue ungido sin saberlo, sin merecerlo por criterios espirituales convencionales, sin pedirlo ni buscarlo, el sistema de detección que usamos para identificar instrumentos proféticos queda completamente inutilizado. Ya no podemos buscar solo a los santos. Ya no podemos descartar a los inconvenientes. Ya no podemos decir con seguridad quién está dentro del plan y quién está fuera, porque el plan, si existe, opera con una lógica que no somete sus elecciones a nuestra aprobación. Y en ese contexto, en ese marco hermenéutico que nos obliga a ampliar nuestra categoría de lo posible, resulta cuando menos llamativo y cuando más francamente desconcertante que desde el año 2016 una parte significativa de la comunidad evangélica americana haya adoptado espontáneamente y sin ninguna coordinación central aparente la metáfora de Ciro para referirse a Donald Trump. No soy yo quien establece esa comparación ni quien la propaga por primera vez. Fue el teólogo y autor Lance Wallnau quien publicó en 2016 un libro titulado God's Chaos Candidate, en el que desarrollaba esa tesis con rigor argumentativo suficiente para ser tomado en serio, aunque sus conclusiones produzcan vértigo en quienes no esperaban encontrarse con ese tipo de argumento en ese tipo de contexto político. Fue el profeta carismático Kim Clement, fallecido ese mismo año, quien años antes de la primera candidatura de Trump había pronunciado en sus sesiones públicas lo que sus seguidores consideran una profecía detallada de su ascenso, de sus 2 mandatos no consecutivos, incluso de los intentos de asesinato que vendría a sufrir. Fue el pastor Robert Jeffress, de la primera iglesia bautista de Dallas, uno de los templos protestantes más influyentes de los Estados Unidos, quien ofició en la inauguración presidencial de 2017 y comparó explícitamente el acto de construcción del muro fronterizo con la reconstrucción de los muros de Jerusalén por parte de Nehemías en el siglo V antes de Cristo. Yo no elegí estos paralelismos. No los busqué en rincones oscuros de Internet ni en publicaciones marginales. Ellos llegaron solos, desde dentro de la propia tradición que supuestamente debería haber sido más prudente con ellos. Y sin embargo, la versión oficial descarta todo esto como propaganda religiosa sofisticada, como la instrumentalización deliberada y calculada del lenguaje espiritual por parte de grupos políticos que saben exactamente lo que hacen cuando apelan a las emociones y a la cosmovisión de su base electoral, y puede que tengan razón en parte. Puede que haya estrategia consciente mezclada con fe sincera, como ha ocurrido en prácticamente todos los grandes movimientos religiosos de la historia del mundo. Pero esa explicación, que tiene el mérito de la experiencia histórica de su lado y la comodidad del cinismo como respaldo intelectual, deja sin responder algunas preguntas que no son cómodas en absoluto y que no desaparecen por ignorarlas. ¿Cómo se explica, por ejemplo, que la decisión de Trump de reconocer Jerusalén como capital del Estado de Israel y trasladar allí la embajada americana en 2017 haya tenido consecuencias que van mucho más allá del cálculo diplomático contemporáneo? Porque esa decisión
que los analistas internacionales de Washington, de Bruselas, de Tel Aviv, de El Cairo y de Ammán describieron en términos puramente geopolíticos de conveniencia e inconveniencia estratégica, actualiza de un plumazo una de las condiciones que la tradición escatológica judía más antigua asocia con los signos precursores del tiempo del fin. Y no hablo de interpretaciones marginales ni de teólogos excéntricos que publican en fanzines de apocalíptica. Hablo del Talmud. Hablo de textos rabínicos que tienen entre 1000 y 1500 años de antigüedad y que en el Tratado Megillá y en varios pasajes del Zohar, el texto central de la mística judía cabalística, describen el retorno de la soberanía reconocida sobre Jerusalén como uno de los signos que preceden la era mesiánica. No la única condición, no la condición suficiente, pero sí una condición necesaria que durante 19 siglos, desde la destrucción del Segundo Templo en el año 70 de nuestra era hasta 1948, era imposible cumplir porque Jerusalén estaba bajo dominio ajeno. Y fue, bajo administración Trump, que el reconocimiento internacional más poderoso del mundo, el de la primera superpotencia militar e histórica del siglo XX, se materializó de manera formal e irrevocable. La versión oficial tiene una respuesta para esto también. Netanyahu usó a Trump, o Trump usó a Netanyahu para consolidar el voto evangélico en estados disputados, o ambos usaron la situación para sus respectivos cálculos domésticos en una transacción de conveniencia mutua perfectamente mundana. Es política, transaccional, sin misterio, y suena razonable. Hasta que te preguntas cuántas veces en los 2 milenios de historia registrada la política ha producido, de manera accidental o por puro cálculo de conveniencia, el cumplimiento de profecías milenarias con una precisión que ningún arquitecto político podría haber diseñado conscientemente, porque para diseñarla conscientemente tendría que haber tenido acceso a los textos, haberlos entendido en toda su profundidad y haber decidido seguirlos como un guión. Hay un dato que llevo semanas sin poder sacarme de la cabeza y que comparto con ustedes esta noche porque me parece que ilustra mejor que cualquier argumento abstracto la dimensión de lo que estamos discutiendo. En el año 2018, la Casa de la Moneda de Israel, la institución gubernamental responsable de acuñar la moneda oficial del Estado soberano de Israel, produjo una moneda conmemorativa. En una cara de esa moneda aparece el rey Ciro de Persia. En la otra cara aparece Donald Trump. La moneda existe. Está documentada. Es un objeto físico real. Fue llevada como regalo oficial por varios pastores y líderes religiosos israelíes durante una visita a la Casa Blanca en Washington. La razón declarada, expresada públicamente por sus promotores sin ninguna ambigüedad, fue exactamente y sin eufemismos la comparación con Isaías 45. El paralelismo Ciro-Trump, expresado en metal precioso, acuñado por el Estado soberano de Israel, en un país cuya identidad nacional es inseparable de su narrativa profética, no es una opinión, no es una interpretación, es un hecho físico que alguien puede sostener en la palma de la mano. Años después, entendería que ese momento, esa moneda, ese gesto, aparentemente simbólico, tenía más capas de las que yo creí ver la primera vez que lo conocí. Porque el libro de Ezequiel, en los capítulos 38 y 39, describe algo que los intérpretes escatológicos de todas las tradiciones que trabajan con textos proféticos hebreos llaman la batalla de Gog y Magog, una coalición de naciones del norte y sus aliados que en los últimos tiempos, cuando Israel haya sido restaurado en su tierra, se lanzará contra él con una fuerza que el texto describe como nube que cubrirá la tierra. Los candidatos históricos para identificar a Gog y Magog han variado a lo largo de los siglos con la geografía política del mundo conocido en cada época. Los escitas, los mongoles, los hunos, los turcos otomanos, los rusos.
La identificación de Magog con Rusia y de Rosh con el término que daría origen a Rus, la raíz lingüística del nombre moderno de Rusia, es la más extendida en la tradición protestante americana desde el siglo XIX, cuando el filólogo y geógrafo bíblico Wilhelm Gesenius publicó sus comentarios sobre Ezequiel y estableció esas correlaciones fonéticas e históricas, y Meshech, también mencionado en el texto de Ezequiel, muestra una similitud fonética que los intérpretes de esa escuela asocian con Moscú y Tubal con Tobolsk, en Siberia. Son aproximaciones fonéticas e históricas, no ecuaciones matemáticas, no certezas geológicas, pero en la tradición que las adoptó y las reprodujo durante 150 años, se convirtieron en la lente a través de la cual millones de creyentes leen el mapa del mundo. Y ahora resulta que la gran guerra geopolítica de nuestro tiempo, la que está reorganizando alianzas que parecían eternas, la que está redibujando fronteras que el mundo de la posguerra creía definitivas, la que amenaza con escalar hasta dimensiones que los propios actores que la protagonizan prefieren no pronunciar en voz alta, involucra precisamente al territorio y a las naciones que esa tradición llevaba un siglo señalando en el texto de Ezequiel con el dedo. ¿Y Trump en medio de todo eso? Trump, que llegó a su segunda presidencia prometiendo acabar la guerra en 24 horas, con la confianza de quien no ha leído los informes de inteligencia, pero ha hablado con ambas partes y cree que la solución es un trato, como todos los tratos de su vida. Trump, que se posicionó como el único actor capaz de sentar a Zelensky y a Putin en la misma mesa después de años en los que Europa intentó exactamente eso y fracasó sistemáticamente. Trump, que propuso sobre el mapa congelar las líneas del frente tal como estaban, reconocer de facto la autoridad rusa sobre los territorios ocupados a cambio de garantías de seguridad para Ucrania, en un gesto que sus críticos llamaron la rendición más grande desde Múnich y sus defensores llamaron el único pragmatismo posible cuando la alternativa es la escalada nuclear. Yo no sé si Trump es el pacificador que dice ser. Nadie lo sabe todavía, pero sé lo que dice Ezequiel sobre el momento que precede a la batalla final, y sé que ese momento tiene la forma de una paz que no lo es del todo, de un acuerdo que parece resolver el problema pero que en realidad solo reajusta las posiciones para el siguiente movimiento. ¿Conoces algún dato que no encaje con la versión oficial? ¿Algo que hayas leído, visto o escuchado que el análisis político convencional no sepa dónde poner? Escríbelo en los comentarios debajo de este vídeo. En serio, esta comunidad no es un espacio pasivo de consumo de contenido. Es un archivo activo, un espacio de investigación colectiva donde la pieza que tú aportas puede ser exactamente la que cierra el rompecabezas que yo llevo meses intentando completar. Los comentarios más interesantes los leo personalmente y algunos de ellos han terminado convirtiéndose en el punto de partida de videos posteriores. Tu voz tiene valor aquí. No lo guardes, pero no hemos terminado de desmontar la versión oficial. Queda la pieza más incómoda, la que más resistencia genera precisamente porque toca algo que todos, creyentes y no creyentes, racionalistas y místicos, escépticos y devotos, llevamos instalado en algún lugar entre el esternón y el límite de lo que estamos dispuestos a preguntarnos, sin que la mente defensiva salte a protegernos. El libro del Apocalipsis, capítulo 17, describe a la gran ramera sentada sobre muchas aguas, la gran Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, y la describe montada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, y la describe vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro y piedras preciosas y perlas, con una copa de oro en la mano llena de abominaciones, con su nombre escrito en la frente, Misterio, Babilonia, la Grande. Durante siglos esta imagen se aplicó a Roma,
a la Roma imperial primero y a la Roma papal después, según quien leyera y con qué agenda teológica. Es la interpretación canónica en sus distintas versiones confesionales, y suena razonable hasta que lees el versículo 18 con los ojos del presente en lugar de los ojos del siglo I. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. En el año 90 de nuestra era, esa ciudad era Roma, sin discusión posible. Pero yo te pregunto, con toda la honestidad que puedo reunir en esta pregunta, ¿qué ciudad en el año 2025 puede reclamar ese título de manera más legítima que ninguna otra? ¿Qué ciudad concentra el poder financiero global a través de sus instituciones bancarias y sus bolsas de valores? El poder mediático a través de sus corporaciones de comunicación que determinan qué es noticia en todo el planeta, el poder militar a través de sus alianzas y sus 800 bases militares repartidas por 80 países, el poder cultural a través de sus industrias del entretenimiento que han moldeado los sueños y los deseos de 4 generaciones en todos los continentes. Yo no voy a pronunciar ese nombre. No hace falta. Tú ya lo estás pensando, y ese pensamiento, ese reconocimiento que ocurre antes de que la mente defensiva tenga tiempo de interceptarlo y etiquetarlo como teoría conspirativa, es exactamente lo que más incomoda a la versión oficial. Porque si la Gran Babilonia del Apocalipsis no es sólo una ciudad del siglo I, sino un arquetipo de concentración de poder que puede encarnarse en distintas ciudades según la época histórica, entonces toda la arquitectura interpretativa que cierra el libro del Apocalipsis en los límites del Imperio Romano se derrumba, y con ella se derrumba la comodidad de saber que ya pasó, de poder decir con alivio que estamos al otro lado de la historia, que somos los supervivientes del pasado mirando hacia atrás con la distancia segura del tiempo transcurrido. Si Babilonia es presente o puede serlo en cada época, entonces el Apocalipsis no es historia, es diagnóstico, es advertencia activa, es lo que los profetas llamaban una palabra en tiempo. Un investigador independiente de formación académica rigurosa, cuyo nombre he prometido no publicar porque trabaja en un entorno institucional que no le permite asociar su nombre con este tipo de análisis sin consecuencias profesionales que él no está dispuesto a asumir, me envió hace algunos meses un documento de considerable extensión que analizaba los primeros 100 días de la segunda administración Trump a la luz de varios pasajes del Apocalipsis y del libro de Daniel. No voy a reproducir ese documento aquí, no porque lo considere indigno de atención, sino precisamente porque merece un análisis propio, completo, con el espacio y el rigor que requiere. Lo haré en un video específico si esta comunidad lo pide con suficiente claridad en los comentarios. Pero sí voy a compartir lo que me dijo en el correo que acompañaba al documento. Me dijo, lo más perturbador no es lo que encaja. Lo más perturbador es la velocidad a la que encaja. La velocidad. Ese es el elemento que ningún análisis político convencional ha sabido procesar todavía porque no tiene herramientas conceptuales para hacerlo. La velocidad a la que ciertas condiciones que los textos describían como secuenciales, como si fueran etapas de un proceso histórico que avanzaría a lo largo de generaciones enteras, se están comprimiendo en periodos de meses, como si alguien hubiera ajustado el ritmo de algo que llevaba siglos moviéndose a la velocidad lenta de la historia geológica, como si la película que se proyectaba a velocidad normal durante 2000 años hubiera pasado de repente a una velocidad que apenas nos da tiempo de reconocer los fotogramas. Los acuerdos de Abraham, firmados durante la primera administración Trump en septiembre de 2020, en una ceremonia en la Casa Blanca a la que el mundo asistió con la sorpresa de quien creía saber cuáles eran las reglas del juego en el Oriente Medio y acaba de descubrir que las reglas habían cambiado sin que nadie le avisara.
una normalización diplomática entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos y Sudán, 4 países con los que Israel había mantenido un estado técnico de hostilidad o de distancia diplomática durante décadas, 4 países cuya posición oficial, coherente con la de la Liga Árabe, era que cualquier paz con Israel dependía de la creación de un Estado palestino viable con Jerusalén Oriental como capital. Y de repente, esa condición, que había funcionado como el candado que imposibilitaba cualquier normalización durante medio siglo, se evaporó, se firmaron acuerdos, se abrieron embajadas, se establecieron vuelos directos, se comenzaron a estructurar acuerdos de defensa y comerciales. Y la versión oficial llamó a todo esto un triunfo de la diplomacia pragmática, un reordenamiento de alianzas en función del miedo compartido a Irán, un movimiento de piezas en el tablero geopolítico con motivaciones perfectamente mundanas y analizables. Y suena razonable, hasta que lo lees a la luz del capítulo 9 del libro de Daniel. Daniel 9, versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. En hebreo, Behigbir Berit Larrabim Shavua Ejad. Y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. La semana profética de Daniel es un periodo de 7 años en la cronología escatológica de prácticamente todas las escuelas que trabajan seriamente con este texto. El pacto que se confirma con muchos en el inicio de esa semana es uno de los marcadores temporales más estudiados de toda la literatura profética bíblica. No estoy diciendo que los acuerdos de Abraham sean ese pacto. No lo estoy diciendo porque sería irresponsable establecer una equivalencia con esa certeza en un terreno que requiere humildad intelectual. Lo que estoy diciendo es que la descripción de ese pacto, su carácter sorpresivo, su apariencia de solución de paz en una región donde la paz parecía imposible, su involucración de muchas naciones pero no de todas, especialmente la ausencia de la cuestión palestina como condición previa, guarda con lo que Daniel describe una similitud que merece, como mínimo, una pausa real, una pregunta honesta, una disposición a sentarse con el texto antiguo y con la historia reciente al mismo tiempo, sin apartar los ojos aunque el resultado produzca incomodidad. En ese preciso instante, cuando uno logra sostener esa incomodidad sin huir hacia las respuestas fáciles de la política o hacia las respuestas fáciles de la fe, es cuando la profecía deja de ser literatura religiosa y se convierte en algo que no tiene un nombre claro en ninguno de nuestros idiomas modernos, un umbral, un espejo que muestra algo que preferirías no ver porque una vez visto ya no puedes ignorarlo. Hay algo más, algo que guardé para este momento porque necesitaba que tú llegaras aquí, con todo lo anterior instalado en el sistema, con las piezas sobre la mesa, aunque todavía no sepas exactamente cómo encajan unas con otras. El libro del Apocalipsis, capítulo 13, describe al número de la bestia, 666. La versión oficial, como ya señalé antes, lo resuelve con Nerón y la gematría, y puede que sea correcta en parte. Pero hay una tradición interpretativa alternativa, sostenida por intérpretes que no son marginales ni alucinados, sino académicos con publicaciones en revistas revisadas por pares y con cátedras en universidades que no suelen anunciarse en este tipo de contenido, que propone que el 666 no es necesariamente el nombre de un individuo único, sino la descripción de un sistema de poder, una arquitectura de dominación que puede manifestarse en distintas formas históricas y que cuando alcanza su forma final presenta ciertas características reconocibles independientemente del nombre que lleve en cada época. Y resulta que en los últimos 20 años esa arquitectura ha tomado formas que hace 40 años habrían parecido la fantasía paranoide de un autor de ciencia ficción de segunda categoría.
La concentración de los medios de comunicación globales en 6 o 7 conglomerados que determinan qué narrativas son legítimas y cuáles son desinformación. La concentración del capital tecnológico en un puñado de empresas cuyo valor de mercado supera el Producto Interior Bruto de la mayoría de las naciones soberanas del mundo, los sistemas de vigilancia digital que en China llevan el nombre oficial de crédito social y que en Occidente no tienen nombre oficial, pero funcionan mediante algoritmos de seguimiento que perfilan comportamientos, predicen intenciones y determinan qué información llega a cada ciudadano en función de patrones que él mismo no puede ver, ni auditar, ni impugnar. La capacidad técnica que ya existe, no en el futuro sino ahora mismo en este momento, para condicionar el acceso al sistema económico mediante la identidad digital verificable, para premiar ciertos comportamientos y castigar otros con consecuencias financieras directas y automáticas, para hacer, en efecto, que nadie pueda comprar ni vender sin someterse al sistema que lo autoriza. Pero lo más perturbador estaba aún por llegar. Voy a contarte algo que no está en ningún libro de historia reciente, pero que fui a verificar personalmente. El Palacio de Justicia de Jerusalén, el edificio que alberga el Tribunal Supremo del Estado de Israel, inaugurado en el año 1992, con arquitectura diseñada por Ada Karmi Melamede y Ram Karmi, está decorado con una escultura que sus propios autores describieron como inspirada en la visión de Ezequiel. La visión de la Merkabá, el carro divino, el capítulo 1 de Ezequiel, el texto más hermético y más comentado y más estudiado de toda la profecía hebrea durante 20 siglos de exégesis, la rueda dentro de la rueda, el ojo en el aro de cada rueda. Los 4 seres vivientes con sus 4 rostros, ser humano, león, toro y águila, una escultura que preside el espacio donde se administra la justicia del Estado moderno de Israel, no en un templo, no en una sinagoga, no en un museo arqueológico, en el Tribunal Supremo, el organismo que dirime los conflictos más graves de la sociedad israelí, incluyendo los que involucran a sus propios gobernantes, y esa imagen preside ese espacio como si fuera la cosa más natural del mundo, como si nadie hubiera decidido ponerla allí de manera deliberada, sino como si hubiera llegado sola, convocada por algo más antiguo que las decisiones de los arquitectos. 3 semanas después de que Trump anunciara en enero de 2025 su propuesta de transformar Gaza en lo que él describió como la Riviera del Medio Oriente, un plan que sus críticos calificaron de disparatado y que sus seguidores interpretaron como la creatividad sin límites del pensamiento empresarial aplicado a la geopolítica, varios líderes religiosos israelíes de distintas corrientes, ultraortodoxos, modernos, cabalistas y religiosos sionistas, hicieron declaraciones en las que señalaban, cada uno desde su propia tradición y su propia terminología técnica, que los eventos en curso correspondían con descripciones proféticas sobre el proceso de redención final, no en secreto, en público, en medios israelíes de distribución masiva, como si lo que estaba ocurriendo en el mundo exterior fuera perfectamente reconocible desde los textos que ellos habían estudiado durante toda su vida, y como si ese reconocimiento ya no mereciera ser guardado en silencio por prudencia o por pudor académico. Ahora, con la distancia de algunos meses sobre esos eventos, veo con más claridad lo que entonces solo intuía como una sensación de aceleración inexplicable que ninguno de mis instrumentos habituales de análisis sabía cómo medir. El libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 2, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, la nueva Jerusalén, no la Jerusalén de coordenadas GPS, de muros disputados y de derechos de acceso a lugares santos negociados en tratados que se firman con solemnidad y se erosionan con la misma lentitud inexorable con la que el tiempo erosiona la piedra, sino otra, una que desciende, que no es producto de la conquista
ni del negocio, ni de la diplomacia de alto nivel, que llega cuando todo lo anterior ha cumplido su función preparatoria, que aparece después de los hechos que la preceden, como el amanecer aparece después de la noche más larga. La versión oficial no tiene nada que decir sobre la Nueva Jerusalén, no es su territorio. Su territorio es la Jerusalén de carne y piedra y sangre y conflicto sin resolver. Y Trump puso esa Jerusalén en el centro del tablero global con una energía y una determinación que sus defensores llaman visión histórica y sus críticos llaman imprudencia geopolítica sin precedentes. Y al ponerla en el centro activó algo que llevaba décadas esperando ser activado. Activó conversaciones que llevaban décadas congeladas bajo protocolos diplomáticos que nadie se atrevía a cuestionar. Activó tensiones que llevaban décadas contenidas. Activó esperanzas y miedos que tienen raíces más profundas que cualquier modelo de análisis de relaciones internacionales. Yo llevo décadas rastreando ese tipo de momentos donde lo visible y lo invisible se rozan sin que ninguno de los dos mundos lo admita formalmente. Los encontré en los archivos de investigadores que dedicaron su vida a fenómenos que el consenso académico prefería no clasificar, porque clasificarlos significaba aceptar que el mapa de la realidad tenía regiones que el mapa oficial no incluía y que probablemente nunca incluiría. Y los encuentro ahora con una intensidad que no había sentido antes en la superposición de lo que Trump está haciendo sobre lo que los textos llevan siglos diciendo que ocurriría en la secuencia de los eventos finales. No como coincidencia decorativa, sino como correlación que produce ese reconocimiento específico, ese frío en la nuca que no es exactamente miedo, sino algo más preciso, algo que el cuerpo registra cuando la mente todavía está decidiendo si puede permitirse procesar lo que acaba de ver. Puede que todo sea coincidencia. Puede que la mente humana sea, como dicen los neurocientíficos cognitivos, una máquina de encontrar patrones donde no los hay, una herramienta evolutiva diseñada para detectar rostros en las nubes y conspiraciones en el ruido, porque en la sabana africana equivocarse en esa dirección costaba evolutivamente menos que equivocarse en la otra. Puede que lo que estoy describiendo esta noche sea simplemente esa maquinaria trabajando sobre el caos de la historia contemporánea y produciendo la ilusión de un orden que no existe detrás de los eventos. Puede ser. Lo acepto como posibilidad genuina y no retórica. Pero también acepto la otra posibilidad con la misma seriedad intelectual. La posibilidad de que los textos sepan algo que nosotros todavía estamos procesando. La posibilidad de que los escribieron, sean quienes sean desde el punto de vista del historiador secular, tuvieran acceso a una dimensión de la realidad que nuestros instrumentos de medición todavía no saben detectar porque no sabemos qué parámetros fijar en nuestros aparatos. La posibilidad de que haya algo que opera con una perspectiva temporal que la nuestra no puede abarcar y que de vez en cuando, en ciertos momentos específicos de la historia, esa perspectiva se hace visible a través de las grietas de lo cotidiano. Y si eso fuera cierto, si solo fuera cierto en un porcentaje pequeño de probabilidad, en un margen que ningún científico serio le daría más que un suspiro condescendiente antes de volver a sus datos, entonces lo que Trump está haciendo en este momento, con sus órdenes ejecutivas y sus propuestas geopolíticas y sus declaraciones que sacuden los sistemas de alianzas que definieron el orden mundial durante los últimos 80 años, no sería solo política, sería, te guste o no, encaje o no, en tu sistema de creencias personales, exactamente lo que los textos dijeron que pasaría, sin pedir permiso, sin someterse a ninguna verificación académica, sin preocuparse lo más mínimo por si el consenso de los expertos está de acuerdo con el calendario que siguen. Eso es lo que más me perturbó cuando me senté a escribir esto. No que los datos encajen, sino que los datos encajan con indiferencia absoluta.
como si el proceso no necesitara nuestra aprobación para continuar moviéndose hacia donde se está moviendo. Suscríbete si todavía no lo has hecho, no porque este canal te vaya a dar todas las respuestas, sino porque es un espacio donde las preguntas se pueden hacer con honestidad intelectual y sin el miedo a que te llamen loco por haberlas formulado. Dale al me gusta si este vídeo te ha dado algo que pensar. Compártelo con alguien que lo necesite esta noche, que lo necesite de verdad. Y la última pregunta, la que me quedo esta noche, la que no voy a intentar responder porque no tengo respuesta y desconfío profundamente de quien la tenga demasiado preparada y demasiado lisa, sin ninguna rugosidad que delate el esfuerzo real que debería costar formularla honestamente. Si Donald Trump está cumpliendo, sabiéndolo o sin saberlo, queriendo o sin querer, una función en el desarrollo de algo que los textos llevan siglos describiendo, quién o qué es lo que sigue, porque en todos los textos que hemos revisado esta noche, en Daniel, en Ezequiel, en Isaías, en el Apocalipsis de Juan, lo que viene después del instrumento no es más de lo mismo. Lo que viene después del instrumento siempre es algo de una escala completamente diferente, algo para lo que el instrumento era solo la preparación, el umbral, la puerta que alguien tenía que abrir para que lo que había detrás pudiera manifestarse en el mundo de lo visible. Y las puertas, como bien sabían los que escribieron esos textos hace más de 2000 años con una serenidad que todavía resulta difícil de comprender desde nuestra ansiedad contemporánea, no son el destino, son el inicio. O ya llegamos al otro lado sin darnos cuenta, expansión, sección, el tercer templo y las coordenadas del fin. Pero hay algo que no te he contado todavía, algo que guardé porque necesitaba que la estructura estuviera construida antes de añadir esta pieza, porque esta pieza, si se pone demasiado pronto, suena a delirio. Pero en el lugar correcto, en el contexto correcto, después de todo lo que hemos revisado juntos esta noche, suena a algo completamente diferente. Suena a consecuencia lógica. El tercer templo, el templo que la tradición judía ortodoxa espera que sea construido en el monte del Templo de Jerusalén como signo de la era mesiánica. El lugar donde actualmente se alza la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, los tercero y cuarto lugares más sagrados del Islam respectivamente, un territorio que es por definición geopolítica el metro cuadrado más disputado del planeta. El conflicto del Oriente Medio en su forma más concentrada y más irresoluble. La versión oficial dice que el tercer templo es un deseo de grupos ultraortodoxos marginales, de fanáticos religiosos que representan una minoría ruidosa pero irrelevante dentro de la política israelí, que ningún gobierno israelí serio consideraría jamás una iniciativa de ese tipo porque significaría una guerra religiosa de proporciones que ningún Estado moderno puede gestionar, y suena razonable. Hasta que descubres que el Instituto del Templo, una organización con sede en el barrio judío de Jerusalén, lleva décadas fabricando artesanalmente todos los utensilios rituales que serían necesarios para la reanudación del servicio en el templo. La menorá de 7 brazos, las vestiduras del sacerdote, el altar de los inciensos, el altar del holocausto, todo fabricado según las especificaciones del libro del Éxodo y del libro de Ezequiel, con los materiales exactos que prescriben los textos, listo para ser instalado. No es un proyecto teórico, es un proyecto logístico con inventario catalogado. Y el libro de Daniel, en el capítulo 9 ya citado, menciona explícitamente el cese del sacrificio y la ofrenda en la mitad de la semana profética, lo que implica, para que ese sacrificio pudiera cesar, que antes debería haberse reanudado, lo que implica que en algún momento entre ahora y el fin de la semana profética, en algún momento que los textos no datan con precisión, pero que sitúan en la secuencia de eventos que estamos describiendo, el servicio del templo debería haberse reanudado. Y el Apocalipsis de Juan, en el capítulo 11, describe a Juan midiendo el templo y el altar, lo que implica la existencia de un templo
que puede ser medido en un momento que el texto ubica claramente en los eventos del tiempo del fin. Ahora, bajo la segunda administración Trump, con los acuerdos de Abraham creando un nuevo mapa de alianzas en la región, con Gaza en el centro de una propuesta de transformación radical, con Cisjordania en una situación de facto que algunos analistas israelíes describen con distintas valoraciones morales, como la anexión que nadie ha declarado formalmente, con Arabia Saudí en conversaciones de normalización que su propio príncipe heredero reconoce abiertamente como la clave de la arquitectura regional del futuro próximo. Con todo ese tablero cambiado en sus piezas fundamentales, la pregunta que ningún analista político ha formulado en los grandes medios es la siguiente: ¿qué ocurre con el monte del templo cuando ese nuevo mapa se consolide? ¿Qué ocurre cuando las naciones árabes, que eran los guardianes del status quo en ese territorio, lo sean de manera menos comprometida porque tienen otros intereses que proteger? ¿Qué ocurre cuando el peso político que impedía cualquier cambio en esa pequeña colina de Jerusalén se redistribuya de manera que ese peso ya no sea suficiente? No estoy diciendo que el tercer templo se vaya a construir mañana, no lo sé, nadie lo sabe, pero sí estoy diciendo que el mapa de posibilidades de hace 10 años y el mapa de posibilidades de hoy son fundamentalmente distintos en ese punto específico, y que ese cambio en el mapa de posibilidades ha ocurrido bajo la administración de un hombre cuya moneda conmemorativa lo compara con el rey que ordenó la reconstrucción del segundo templo. A 2 kilómetros del monte del templo, en el barrio árabe de Jerusalén Este, hay una yeshivá, una academia de estudios talmúdicos, cuyo director, un rabino de 72 años, a quien tuve ocasión de escuchar en una de sus clases públicas hace algunos años, me dijo algo que no olvidaré. Me dijo que la diferencia entre los eventos que preceden la era mesiánica y los eventos normales de la historia es la velocidad y la simultaneidad. Me dijo que cuando llega el tiempo del que los textos hablan, todo ocurre al mismo tiempo, en distintos lugares del mundo, de manera que ninguna explicación que trate los eventos de manera aislada puede capturar lo que está pasando. Me dijo que hay que ver el conjunto y que el conjunto, mirado desde los textos con los ojos abiertos, produce una sensación que los seres humanos normalmente reservamos para momentos de reconocimiento extremo. Cuando ves algo que ya sabías que ibas a ver, aunque no supieras exactamente cuándo ni en qué forma, la señal de Jonás. En el Evangelio de Mateo, capítulo 12, los fariseos le piden al Nazareno una señal, y él responde que no se le dará ninguna señal excepto la señal del profeta Jonás. Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez antes de ser arrojado a tierra seca. Esa señal ha sido interpretada durante 2000 años principalmente en clave cristológica, como prefiguración de la muerte y resurrección del propio Nazareno. Pero hay intérpretes, especialmente en la tradición rabínica y en algunas corrientes del judaísmo mesiánico moderno, que leen esa señal en clave histórica más amplia. Jonás fue enviado a Nínive, la capital del imperio asirio, a anunciar una catástrofe que podía evitarse si la ciudad se arrepentía. Nínive se arrepintió, la catástrofe se evitó temporalmente, porque un siglo después, Nínive fue destruida igualmente por los medos y los babilonios. La señal de Jonás, en esa lectura más amplia, es la señal de que hay una ventana de tiempo entre el anuncio y la consecuencia, un periodo de gracia que puede ser aprovechado o desperdiciado, y que la señal misma no es la advertencia, sino la oportunidad que viene con ella. Yo no sé si lo que está ocurriendo en el mundo en este momento es esa señal. No lo sé con la certeza que requeriría para afirmarlo sin reservas, pero sí sé que la estructura de lo que estamos viviendo, la velocidad de los cambios, la convergencia de elementos que parecían incompatibles, la irrupción de factores inesperados en el tablero de la geopolítica, tiene la forma de algo que no obedece únicamente a las leyes de la causalidad histórica que conocemos.
tiene la forma de algo en lo que también operan otras fuerzas, fuerzas que los textos nombran con términos que la academia moderna no sabe cómo procesar sin perder sus credenciales. Y Trump en el centro de todo eso. Trump, que firmó en su segunda semana de gobierno el decreto sobre Jerusalén ampliado, Trump, que propuso la absorción de Gaza sin precedente en la política americana, Trump, que impuso aranceles que reorganizan el comercio mundial de una manera que ningún economista convencional había modelado, porque nadie creía que un presidente de los Estados Unidos fuera a hacerlo realmente. Trump, que se reunió con el Papa Francisco en el Vaticano, con el rey de Arabia Saudí en Riad, con Netanyahu en Washington, con líderes de la Unión Europea que lo detestan, pero que no tienen alternativa a negociar con él, porque el mundo que habrían preferido, el mundo donde América cumplía sus compromisos sin producir estos terremotos, ya no existe. Trump, moviéndose por el tablero con una energía que sus críticos llaman caos y sus seguidores llaman la disrupción creativa necesaria para que algo nuevo pueda emerger de los escombros del orden viejo. Los escombros del orden viejo. Esa frase, que cualquier analista político podría pronunciar sin ruborizarse, adquiere una dimensión completamente diferente cuando la pones junto al capítulo 18 del Apocalipsis, donde la caída de la Gran Babilonia se describe con un lamento de los mercaderes de la tierra que ya no pueden vender su mercancía, de los navegantes que ven el humo de su incendio desde lejos, de los reyes que lloran porque la ciudad que los sostenía ya no existe. Y la pregunta que ese capítulo inevitablemente genera cuando se lee con los ojos abiertos y las noticias de los mercados globales en la mano es si estamos viendo el inicio de ese derrumbe, si los aranceles que reorganizan el comercio mundial, las sanciones que excluyen a países enteros del sistema financiero internacional, las rivalidades que erosionan las instituciones que el mundo de posguerra construyó para evitar precisamente esa clase de caos, si todo eso está teniendo la forma de algo que el texto describió hace casi 2000 años, con palabras que en su momento nadie entendía del todo porque el mundo al que apuntaban todavía no existía, lo que no podía saber entonces era que esa pregunta, una vez formulada, no tiene marcha atrás, que uno puede decidir no responderla, puede decidir archivarla en el cajón de las especulaciones irresponsables, puede decidir volver a la versión oficial y quedarse allí con la comodidad de sus certezas bien empaquetadas, pero la pregunta misma ya ha cambiado algo, ya ha abierto algo, y lo abierto no vuelve a cerrarse solo con la voluntad de quien no quiere ver. Eso es lo que hago aquí, cada semana, abrir puertas. No prometerte lo que hay detrás, porque no lo sé con certeza, pero sí asegurarme de que las puertas existen y de que alguien las ha visto y no ha mirado para otro lado. Suscríbete, activa las notificaciones, comparte este vídeo con alguien que lo necesite esta noche, alguien que también esté sintiendo que algo en el mundo está cambiando de una manera que el vocabulario político convencional no alcanza a describir. Y cuéntame en los comentarios qué versión oficial nunca te convenció del todo. ¿Qué fue lo primero que te hizo pensar que el mundo que nos enseñaron y el mundo que realmente existe podrían ser dos cosas distintas? Porque esa distancia, esa grieta entre la versión oficial y la realidad que la grieta deja ver, es exactamente el espacio en el que los textos proféticos han operado durante 3000 años, sin pedir permiso, sin necesitar que los expertos los validen, esperando simplemente a que alguien se siente a leerlos con los ojos del presente, con las noticias de hoy en una mano y la Biblia en la otra, y que tenga el coraje de no apartar los ojos cuando lo que ve produce ese frío en la nuca que ya describí antes. Ese frío que no es miedo, sino reconocimiento. Y las puertas, como bien sabían los que escribieron esos textos hace más de 2000 años, con una serenidad
que todavía resulta difícil de comprender desde nuestra ansiedad contemporánea, no son el destino, son el inicio. O ya llegamos al otro lado sin darnos cuenta. Nota final del investigador. Detrás de ese mapa que el siglo XXI ha dibujado a golpe de aranceles, embajadas trasladadas, acuerdos firmados entre enemigos históricos y guerras que no terminan y que nadie se atreve a llamar por su nombre completo, hay algo que solo se ve cuando uno da varios pasos hacia atrás y deja de mirar los árboles para ver el bosque. Hay una arquitectura, una secuencia, una lógica que no es la lógica de los intereses nacionales, ni la de los cálculos electorales, ni la de los mercados financieros. Es otra lógica, una más antigua, una que opera con paciencia sideral sobre una escala de tiempo que nuestras democracias de 4 años no pueden siquiera imaginar, y que de vez en cuando, en ciertos momentos precisos que los textos llaman kairos, el tiempo oportuno, el tiempo de la oportunidad, irrumpe en la historia de una manera que los contemporáneos casi siempre malinterpretan porque están demasiado cerca del evento para ver su forma completa. Yo no sé si estamos en ese momento, pero sí sé que las preguntas que hemos recorrido esta noche no son preguntas menores, no son especulaciones de aficionados al misterio que buscan patrones donde no los hay. Son preguntas que los mejores intérpretes de los textos más antiguos de la humanidad llevan generaciones formulando, y que el mundo, en su carrera hacia el futuro inmediato, prefiere ignorar porque formularlas implica admitir que hay dimensiones de la realidad que nuestros mapas actuales no incluyen. Ese mapa que no incluye todo lo que existe es el mapa que los medios te ofrecen cada noche. Yo te ofrezco esta noche el otro mapa. No el completo, no el definitivo, sino el que resulta de poner juntos los textos y los eventos y no apartar los ojos cuando las líneas se cruzan de una manera que no debería ser posible si todo fuera solo política. El mapa, como las puertas, no es el destino, es el inicio de la navegación. Hasta la próxima.